Pues empezamos. Y ya. Listo, bien, Bueno, buenas noches buenas. con todos. Ya estamos empezando con la grabación, curso también. Sí puede compartir pantalla, ¿verdad, licenciado? No hay ningún problema. Sí, sí se pudo compartir. No sé si lo ven ustedes. ¿Se logra ver? Se puede ver, ¿no? Para empezar. Sí, creo. Bien, entonces tenemos al licenciado presente. Vamos ya a dar inicio. Bien, Bueno, puede empezar, licenciado. listo. Bueno, buenas noches con todos los presentes. El día de hoy agradecer nuevamente a Escuela de Salud Almenara por la oportunidad brindada a mi persona. Ya vamos llevando más cursos, más charlas de capacitación, ¿no? El que les habla es el licenciado Jonathan Pacheco Contreras, licenciado en enfermería, licenciado auditor, ambos con registro, especialista en emergencias y desastres, especialista en inmunizaciones, una especialidad internacional, la cual en Perú no encontramos, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la actualización de la norma técnica de inmunizaciones, que esta norma ya ha sido actualizada recientemente, ¿no? Teníamos la norma técnica sanitaria, la 141, pero ya ha cambiado. De esa norma pasó a la 196, que ha sido modificada. Pero dentro de esta norma nos hablan incorporación de una vacuna y modificatorias de otras, de las cuales yo les voy a hablar cuáles son las vacunas que han sido incorporadas y cuáles han sido modificadas. ¿Cuándo se ha emitido la norma técnica? Tenemos la norma técnica emitida el 7 de noviembre del 2022. ¿Y cuál es esa norma? La 196. Es la norma que ha sido publicada y modificada. Una nueva norma en la cual ahí nos habla de las vacunas que están siendo modificadas y que dentro de esas vacunas hay vacunas que ya han cambiado las dosis de administración, cuántas dosis ya van a ser. E incluso nos habla una vacuna que no se ha estado administrando y otra vacuna que solo administrábamos a un sexo, pero que ahora vamos a administrar a otro sexo más. A medida que yo les voy a explicar, dar a conocer sobre estos temas, vamos a empezar a desarrollar, ¿ya? Nosotros tenemos que saber qué son las vacunas. ¿Por qué han sido creadas las vacunas? ¿Con qué fin? ¿Con cuál es su función? Primero hay que entender qué es una vacuna. Acá nos dice que una vacuna es cualquier preparación que va a estar destinada a generar una inmunidad. Pero una inmunidad ¿contra quién? Contra la enfermedad. Que esto va a estimular a que se produzca un anticuerpo en nuestro organismo. O sea, se forme un escudo, la cual esta vacuna son los mismos virus que se administran. Son los mismos virus que se administran. Es una suspensión de microorganismos, una suspensión de virus. Y esos virus son microorganismos que que pueden estar muertos o atenuados o derivados de algunos microorganismos. Por ejemplo, la vacuna de la influenza. Esa vacuna es derivado de otro microorganismo. ¿De cuál? Del huevo, de la clara del huevo, por ejemplo. Es derivado de la clara del huevo. Es por ello que cuando administran la vacuna de influenza, algunos profesionales preguntan, porque no todos los profesionales preguntan, si son alérgicos a medicamentos, si se han administrado con normalidad algún tipo de vacuna. No preguntan, porque nosotros deberíamos preguntar y debemos preguntar. Estamos en la obligación de preguntar si presentan o no presentan.
Como les dije, las vacunas están destinadas a generar inmunidad, producir un anticuerpo contra la enfermedad. ¿Ya? Eso es la vacuna. Es un preparado que está destinado a producir o generar una inmunidad en nuestro organismo. ¿Cuál es la función? Prevenir las enfermedades, disminuir las complicaciones que van a presentar. Por ejemplo, la vacuna de la BCG que administramos. Esta vacuna de BCG que administramos, no la administramos con el fin de que esa persona se sane. No, administramos con el fin de proteger. Pero ahí con ese término de proteger hablamos de prevenir las complicaciones o todas las formas de complicaciones de tuberculosis. Solo por eso administramos la vacuna de la BCG. Y no solo esa vacuna, administramos de la misma manera las demás vacunas. De esa manera administramos la vacuna, solo con esos fines, ¿no? Y esa es su función. Tenemos la clasificación. Algunos no conocen, profesionales de la salud, que tengo colegas, licenciados en enfermería, ¿no? Que desconocen la clasificación de las vacunas. Más conocen la clasificación de las vacunas sistémicas. Pero ¿de dónde sale el término sistémico? Dirán. La clasificación son dos. Las vacunas se clasifican en dos. O podemos llamarlo también la norma técnica o el esquema de vacunación tiene clasificación 2. No, pero no. Nosotros llamamos las vacunas tienen dos clasificaciones. ¿Cuáles son? Vacunación sistémica y vacunación no sistémica. La vacunación tiene dos clasificaciones. Cuando les pregunto, ¿cuántas clasificaciones tiene la vacunación? Dos. Sistémicas y no sistémicas. ¿Qué son las sistémicas? Las que están dentro del calendario de vacunación, o sea, dentro de nuestra norma técnica de inmunización o el esquema de vacunación que manejamos del niño menor de 5 años, del adolescente, de la gestante, del adulto joven, del adulto mayor. Todas las vacunas que se administran de acuerdo a su edad, a su grupo etario. Esos son sistemas. Licenciado, ¿qué vienen a hacer entonces las no sistémicas? Pero si son también vacunas. Sí, son vacunas. Pero acá nos dicen algo muy importante. Las que no están incorporadas al calendario de vacunación y solo se aconsejan a ciertas personas. Ejemplo, vacunas para viajeros. ¿Qué quiero decirlo con eso? No sistémicas. Cuando hablamos de vacunación no sistémica, hablamos de vacunación que está fuera de este calendario, fuera de este esquema, ¿no? Eso es lo que hablamos. Fuera del esquema de vacunación. A ver, no sé si tengo acá. No, no hay. Ya, fuera del esquema de vacunación. Por ejemplo, ¿por qué? Si las mismas vacunas le puedo colocar a este señor. No. Pudo haber recibido en tu centro de salud vacuna, difteria y tétanos. Cumplió sus 3 dosis, su refuerzo a los 10 años. Le pusiste sus 3 dosis y esa persona trabaja en un lugar donde hay una gran exposición a metales, no sé, viaja constantemente, y la empresa en la que labora le pide, vacúnate contra el tétanos, nuevamente, pero el señor presenta su carnet, que ya se vacunó hace 6 años, 7 años, cumplió sus 3 dosis, y ya me han dicho, dice en la posta del doctor, que ya no me debo poner porque ya estoy inmunizado para toda mi vida. No, estás inmunizado, sí, estás protegido, solo por un determinado tiempo, pero no significa que nunca más te vas a colocar, sí te las vas a colocar. El sector privado administramos vacunación no sistémica, como también sistémica. Sistémica porque nos basamos al esquema de vacunación, seguimos su esquema de vacunación de esas personas. Y no sistémica por el grado de exposición que tienen esas personas.
Por eso son personas viajeras que le colocamos, el sector ocupacional, las clínicas privadas, ellos administran vacunación no sistémica, no se olviden. ¿Ya? Los privados administramos vacunación no sistémica y sistémica. ¿Pero son las mismas normas? Sí, aplicamos las mismas normas. Pero solo lo que el Ministerio de Salud maneja son vacunación sistémica, no administra vacunación no sistémica. Porque ellos llevan lo que es un registro. ¿En dónde? En un sistema GISMINSA. Que ustedes conocen ese registro de GISMINSA. El privado no lleva un registro de GISMINSA. No lleva un registro de GISMINSA. ¿No? Bueno, ya. No lleva un registro, pero manejan sus propios sistemas, la cual en su sistema sí figura que se ha colocado, pero si nosotros lo hemos colocado en la clínica privada primera dosis del tétano, por ejemplo, le toca su segunda dosis del tétano, va a un puesto de salud y no le quieren colocar su segunda, la quieren considerar como primera dosis, porque en el sistema del MINSA no figura, no va a figurar, porque nosotros le hemos administrado una vacunación no sistémica, que está fuera del esquema de vacunación que ellos manejan, por el mayor grado de exposición. Si el Ministerio de Salud tiene convenio con el privado, sí va a seguir su esquema de vacunación, pero siempre y cuando lo tenga, ¿ya? ¿Por qué es importante vacunarse? Es muy importante vacunarse porque gracias a las vacunas, gracias al lavado de manos, se ha podido controlar cómo erradicar muchas enfermedades. Se ha podido controlar, se ha podido erradicar muchas enfermedades. ¿Sí? Por eso es muy importante la vacunación. Efectos adversos de las vacunas. Las vacunas, todas las vacunas producen reacciones adversas. Todas. No hay vacuna que no produzca una reacción adversa. No la hay. Todas producen, por más mínima que sea, es una reacción de la propia vacuna, que son reacciones normales, pero no lo vamos a poner reacciones normales, son posibles reacciones. ¿Por qué lo decimos posibles reacciones? Porque estas reacciones se pueden presentar como también no se pueden presentar. Si no se presenta ningún tipo de reacción, es porque la vacuna se ha adaptado muy fácilmente a casi. Su organismo reconoció muy fácilmente a la vacuna, ¿no? Eso, ¿ya? ¿Qué más? Las vacunas no siempre van a presentar esas reacciones. ¿Por qué les digo que no siempre van a presentar esas reacciones? Porque la vacuna, el organismo de cada persona no reacciona de la misma manera que otra persona. Reacciona de diferente manera. Tal vez en la otra persona, en la persona X, tenemos dos personas, en la persona X y en la persona Y. En la persona X tal vez presenta fiebre y en la persona Y presenta dolor por administrar la vacuna tétanos o influenza. O tal vez en la persona X presentó dolor en la zona de aplicación, fiebre y cefalea. En la persona Y no presentó nada, ni dolor, ni cefalea, ni fiebre, nada. Es porque el organismo reacciona de diferente manera. Se adapta, se fusionan más rápido, que son reconocidos, que el organismo lo reconoce y lo acepta. En cambio, en la persona que está presentando una reacción, ¿no?
que está presentando en una reacción, es porque su organismo está luchando contra esos virus, contra la adaptación de ese virus o microorganismo que sea administrado al paciente. El carnet de vacunación, que es una constancia, tipo una constancia, es un documento común, es un carnet, ¿no? Es una tarjeta, más que nada podemos llamarle una constancia, que esto se tiene que dar de obligación, se tiene que dar a todo profesional, perdón, a todo paciente. El profesional está en la obligación de dar su carnet de vacunación. Está obligado. ¿Por qué está obligado? Porque este carnet es prueba valiosa de que a esa persona ha recibido o ha sido administrada con tales vacunas, para que tenga de prueba, para que pueda constatar que se le ha administrado, ¿no? Es por eso que le damos un carnet, pero no siempre hay que validar, no siempre hay que dar certeza que el carnet es válido. ¿Cómo yo puedo validar ese carnet? Revisando el sistema del GIS-MINSA, ¿sí? Realizando el sistema del GIS-MINSA. Este es un carnet de vacunación, ¿ya? Este es un carnet de vacunación donde se tiene que dar a todas las personas, como les dije. Por ejemplo, aquí está especificada de esta manera, por dosis, dependiendo de cada vacuna, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la fiebre amarilla es una sola dosis. Le vamos a colocar una dosis acá. Tenemos que colocar en todo el carnet, es recomendable colocar en todos los carnets siempre el lote de la vacuna, la fecha de administración, el día que han colocado la vacuna, la firma y sello de esa persona. Todo lo que es vacunación compete netamente al licenciado, al profesional. La norma técnica nos pide que la vacunación tiene que ser administrada por profesional licenciado, habilitado, colegiado por el Colegio de Enfermeros, ¿no? Para que pueda administrar vacunas. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener. ¿Qué más? En el caso, por ejemplo, de lo que son refuerzos, la vacuna que vamos a colocar, por ejemplo, un ejemplo, vacuna de la difteria, tétanos, pertusis, que es una sola dosis en algunas clínicas. Ahorita les voy a decir qué vacunas, ¿no? La vacuna del tétanos, un ejemplo, solo tétanos. Se administran 3 dosis. Esta vacuna del tétanos son 3 dosis que colocamos aquí, su lote de la vacuna, la fecha de aplicación, firma y sello, una próxima cita con lápiz, si ya vino
colocamos con lapicero, citamos todo, ¿no? Colocamos, una vez que la persona ya recibió sus 3 dosis, colocamos un refuerzo aquí. El refuerzo lo programa, ponemos la fecha nada más con un lápiz. Y acá va a colocar el nombre y sello de esa persona, quién ha colocado la vacuna, quién ha colocado el refuerzo. No significa que nosotros colocamos las 3 dosis y ya de vacuno le coloco vacunador Jonathan, vacunador José, ¿no? No, porque ellos no lo han vacunado. Nosotros no sabemos quién le va a colocar el refuerzo. El refuerzo se coloca cada 10 años en las vacunas. En la norma técnica, la 196, no nos dice que deberíamos de colocar refuerzos a cada 10 años. No dice. Pero en cambio, por estudios y normativas internacionales, sí indican que deben colocarse refuerzos en las vacunas. ¿Por qué? Es igual que una pila de celular, una batería del celular. El celular, cuando ustedes tienen la carga llena, la batería llena, el celular sigue funcionando normal. Pero a medida que va disminuyendo, nos avisa el celular que tiene una batería del 50%, 15%, 5%, que incluso el brillo de la pantalla disminuye cuando tiene poca batería, ya está por apagarse. De la misma manera pasa en nuestro organismo. El anticuerpo que nos han administrado cumple su tiempo, ya disminuye la efectividad, ya no nos va a proteger. Es por ello que debemos colocar los refuerzos, porque los refuerzos van a reforzar, van a cargar nuevamente a lo que es los anticuerpos administrados, ¿no? Es muy importante reforzar, pero no nos dice eso la norma técnica. Solo está refuerzos en niños menores de 5 años, pero posterior a eso no están, ni en el adolescente. El adolescente recibe nuevamente sus vacunas, el adulto también puede recibir nuevamente, pero no indican refuerzos. Si es adolescente, se colocó sus 3 dosis de DT, ya no le vuelven a indicar un refuerzo dentro de 10 años. A los 15 años, 16 años, acabó sus 3 dosis de DT, ya tiene 26, no le han indicado un refuerzo. Por lo tanto, el adulto nunca se va a colocar, ¿no? No es recomendable los refuerzos. La norma técnica, la 196, solo nos especifica 18 vacunas. Solo nos especifica 18 vacunas. No nos especifica 19. ¿Por qué no nos especifica 19 si están las 18 vacunas, pero no está la vacuna contra el COVID? No está dentro de la norma técnica de inmunizaciones. ¿Por qué no está? ¿Por qué? Porque esta enfermedad aún no está siendo controlada al 100% o al 90% para que sea incorporada en la norma técnica como un calendario de inmunizaciones. Todavía. Así que nos falta todavía que se actualice. La norma técnica de inmunizaciones, tenemos 18 vacunas, la que es la 19 vacuna, la de COVID. Esa vacuna todavía no está siendo incorporada, pero ya probablemente para el 2024 sea incorporada dentro del esquema de vacunación, como un esquema regular. Porque ahorita solo esta vacuna, esta normativa del COVID de inmunización ha sido creada de manera emergente. ¿Qué significa? De emergencia, de manera preventiva aún. Porque aún continúan los procesos de estudio, continúan los estudios, las investigaciones de estas vacunas. Aún no presentan efectividad al 100%, al 99%. ¿Ya? Necesitamos controlar
la vacuna del COVID, la enfermedad del COVID, para que pueda ser incorporada a la norma y poderle administrar a esa persona. ¿Sí? Cuando se reduzca los casos de COVID totalmente, se haya controlado, va a ser incorporada. Esquema de vacunación interrumpidos inoportunos nunca se recomienda reiniciar. ¿Ya? Nunca es recomendable reiniciar. Pero no se reinicia el esquema de vacunación cuando se administre vacunación sistémica. Solo ahí no se reinicia. Pero si es una persona viajera ocupacional, sí podemos reiniciar. Por eso yo le decía, por ejemplo, si es un adulto que se colocó cuando tenía 20 años, se colocó sus 3 dosis de hepatitis B, ya tiene 30 años y la norma técnica de inmunizaciones no le dice que tiene que colocarse un refuerzo cada 10 años, no le dice. Y esa persona trabaja en otro lugar o trabaja ahí en su lugar, digamos, es de provincia, trabaja ahí, no lo van a volver a administrar. Por eso que el Ministerio de Salud tiene vacunas hepatitis B en montón, en cantidad, que están perdiendo porque no administran a la población. Más están trabajando en la administración vacunas en niños menores de 5 años. ¿Y dónde está el grupo etario de adolescentes? ¿Dónde están los adultos? Ellos no tienen que ser protegidos, también tienen que ser protegidos, también tienen que ser inmunizados. Que se tienen que administrar. Para vacunar a una persona sana no se requiere indicación médica. Sí, la vacunación es voluntaria, no se obliga hoy en día a nadie. Pero hay excepciones. ¿Y qué vacuna? La fiebre amarilla. Ahí hay una excepción. Tal vez es un paciente pediátrico que presenta una encefalitis. No le puedo administrar por administrar, ¿no? Necesito una receta médica, una indicación médica. ¿Ya? Aquí, ahora sí vamos a hablar sobre lo que es la vacunación en niños menores de 1 año. Tenemos la vacuna BCG. La vacuna BCG, esta vacuna BCG, la norma técnica nos dice que es una sola dosis de 0,05 o de 0,0, perdón, de 0,1. Pero ¿por qué tenemos estas dos presentaciones? A ver, diga, ¿por qué hay estas dos presentaciones? ¿Por qué hay estas dos dosis? ¿Alguien por ahí que sepa? ¿Alguien por ahí que sepa? Puede decirme por qué hay estas dos presentaciones o estas dos dosis de la vacuna BCG, de 0,05 y de 0,1 ml. ¿Por qué? ¿Se han preguntado? ¿Han revisado la norma técnica? A ver, díganme. No tengan miedo. Pueden avisar, comentar a través del chat. ¿Alguien por ahí? Sí, la vacuna BCG es para recién nacidos. Solo se administra a recién nacidos. Pero, ¿por qué hay esas dos dosis? ¿Por qué hay esas dos dosis? ¿A qué se debe esas dos dosis de 0,05 y de 0,01? ¿Alguien por ahí?
¿Por qué hay esas dos dosis? ¿Nadie? Ya. No se preocupen, yo les voy a decir por qué. Esto, estas dos dosis que ustedes ven de 0.05 y 0.1 ml, es porque va a depender mucho del laboratorio productor de la vacuna. ¿Qué laboratorio ha producido? Y en sus indicaciones, en su prescripción o en su ficha técnica, nos debe indicar que tiene que ser administrado solo 0.5. Tenemos dos tipos de laboratorio. Tenemos el laboratorio X y el laboratorio Y. Por favor, al señor Eduardo le agradecería mantener desactivado su micrófono, ¿sí? Para evitar interrupciones. A todos los participantes, nuevamente, reiterarles que mantengan desactivados sus micrófonos, ¿no? Lo que les estaba diciendo, tenemos dos laboratorios, el laboratorio X y el laboratorio Y. El laboratorio X me puede decir en su ficha técnica que debo administrar 0.05 a niños menores de 2.500 y mayores de 2.500. Como también solo me puede decir que debo administrar 0.05 a niños mayores de 2.500 y no a niños menores de 2.500. Hay niños que nacen con ese peso debajo de 2.500, sí las hay, ¿eh? Sí las hay, que debemos colocarle como de manera preventiva dentro de las 24 horas, que nos dice la norma técnica. Eso era la norma técnica de la 141 y la actual también nos dice lo mismo. ¿Mm? Si el niño, por ejemplo, pesa 2.500 en el laboratorio Y, pesa 3.600 y tengo un laboratorio de una vacuna Y, del laboratorio Y, tengo esa vacuna de BCG. Esa vacuna me va a decir que puedo administrar 0.1 ml a niños que estén por debajo de 2.500, como también por debajo o por encima de 2.500. Va a depender mucho del laboratorio productor, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. ¿Qué tipo de laboratorio es la vacuna? Pero yo, ¿cómo puedo saber de qué laboratorio viene? Pidan la ficha técnica. Pregunten a la responsable de inmunizaciones. Pregunten. Ella tiene que saber de qué laboratorio es, de qué laboratorio les están dando esas vacunas. Todas las vacunas, todas. Revisen las fichas técnicas. ¿Ya? Nos dice por qué yo les decía el recién nacido dentro de las 24 horas tiene que recibir. La norma técnica nos dice que tiene que ser vacunado dentro de las 24 horas, pero si tal vez no ha recibido dentro de las 24 horas, vamos a tener que administrarle, sí, le vamos a tener que administrar lo antes posible durante el primer año, hasta el año. Es un caso, ¿no? Pero si tal vez tampoco recibió al año, hasta el año como máximo, tiene máximo para recibir hasta los 4 años, 11 meses, 29 días. Máximo. Pero hasta esa edad tiene máximo previo descarte de tuberculosis. Tengo que hacer una prueba de descarte para poder administrarle. Si no le hago la prueba de descarte a esa edad, no le puedo administrar la vacuna. Recuerden que las vacunas que nosotros administramos son sus mismos microorganismos, pero modificados. ¿Ya? Porque la vacuna BCG es una vacuna viva atenuada. No se olvide. Eso. Le administramos eso al niño. Tenemos la vacuna de hepatitis B. La vacuna de hepatitis B
Es una vacuna inactiva que la administramos al niño, administramos al adulto. Al adulto le administramos la dosis de ml, la cual más adelante vamos a tocar, y en el paciente pediátrico menor de 5 años le administramos la dosis de 0.5 ml. ¿Sí? Eso es la dosis. Pero aquí, esta vacuna debemos tener en cuenta algo. El recién nacido tiene que recibirlas dentro de las 24 horas o dentro de las 12 horas, máximo 24 horas. Pero hay en algunos casos, por ejemplo, cuando se dan partos domiciliarios, podemos vacunar hasta el 7.º día como máximo. Máximo 10. ¿Ya? Y en el caso de algunos niños que, por ejemplo, presentan, digamos, lo que es algún tipo de reacción severa a alguna vacuna pentavalente, en ellos también podemos vacunarle, ¿ya? En ese caso, hasta los 7 años, 0 días, siempre y cuando hayan presentado algún tipo de reacción. ¿Sí? Niños, por ejemplo, en niños mayores de 7 a 15 años máximo, que esos niños que no han recibido ningún tipo de vacuna, a ellos vamos a colocarle la dosis de 0.5 ml, las 3 dosis. A partir de los 15 años, o 16 años cumplidos, mejor, ya le vamos a colocar 1 ml, la dosis de un adulto. Mayor de 16, 1 ml. Menor de 15, 0.5 ml. Digámoslo, 15 años, 11 meses, 29 días. 16 años para arriba y 6 cumplidos, 1 ml. ¿Ya? Noción. Todas las vacunas, acá les he puesto con sus posibles efectos que pueden producir. La vacuna antipolio, pentavalente, que son 3 dosis, que sigue siendo la misma, la dosis de 0.5 ml por vía intramuscular. ¿Ya? La vacuna IPV sí ha sido modificada acá. Lo normal, administrábamos 2 dosis. Con la norma, por eso yo le he puesto acá 2 dosis, porque solo se ha considerado con la norma 141 a los 2 y 4 meses. Pero ahora acá les he puesto, a partir del 2024 se administran 3 dosis, por eso ya lo he puesto. 2023 se administran 3 dosis. A los de 2, 4 y 6 meses. Y a partir del 2024 ya van a ser 4 dosis. ¿Ya? La vacuna antipolio oral. Me está diciendo ahí, una dosis es una sola dosis, sí. Pero me estarán preguntando ustedes, ¿por qué, licenciado? Si va a recibir IPV a los 6, nuevamente a los 6 meses le voy a poner su antipolio oral. Ambos son polios. Sí, ambos son polios, pero los compuestos son diferentes. Son diferentes, porque las otras son refuerzos. Primer refuerzo, segundo refuerzo. Esta de acá no es un refuerzo. Es una vacuna, ¿sí? Que se tiene que administrar. Así que ya va a recibir ahí. Tiene, pero hay un problemita, un detalle acá. No hay un problema, no hay un detalle. Que ustedes no lo van a aplicar inmediatamente. Tiene 6 meses. Pueden aplicarlo con un término, con un, con un tiempo de 5 días a 10 días como máximo. Le pueden administrar su vacuna bioral como máximo. ¿Se puede administrar? Sí, sí se puede administrar. ¿Ya? Vacuna antineumococo sigue siendo las 2 dosis que se administra de 0.5 ml por vía intramuscular que se le pone a los 2, 4 meses, ¿no? Rotavirus
2 meses, 4 meses. La dosis de 1.5 ml por vía oral. ¿Ya? Eh, lo que es la vacuna rotavirus. En esta vacuna rotavirus no es necesario que ustedes al niño le den lo que es toda la gelatina. No es necesario. No es necesario que ustedes le den toda la gelatina. Suficiente, suficiente que ustedes le administren 0.5, o sea, medio centímetro de rotavirus, y ya se absorbe. Tal vez la mamá le estaba dando todito y justo lo botó. Lo botó todito el bebé y la mamá les dice, enfermera, ¿me puede dar otro? No, ya no le da, ya no es necesario, porque ustedes le van a decir a la mamá, absorbe, ya lo absorbió, ya no le pueden dar, ¿sí? Vacuna de influenza le colocamos a los 6, 7 meses, que sigue siendo la misma dosis de 0.25 por vía intramuscular, no ha cambiado esa. Esquema de vacunación para el niño de 1 año, mayor de 1 año. Acá ya viene su primer refuerzo, su tercera dosis de neumococo. Varicela, 12 meses, 0.5 ml por vía subcutánea. La vacuna sarampión, papera y rubiola, que la administramos 2 dosis a los 12, 18 meses, la dosis de 0.5 ml por vía subcutánea. ¿Presentan reacción? Todas las vacunas van a presentar sus posibles reacciones. Por eso aquí yo les puse sus posibles efectos. Pero hay que tener algo en cuenta. En la vacuna contra la varicela, cuando ustedes la administren al niño cuando tiene 1 añito, aquí a partir del 5.º día el niño suele presentar alza térmica. No todos van a presentar a partir del 5.º día. Pueden presentar al día de haber administrado o al siguiente día. Es reacción propia de la vacuna. Pero hay que controlar la vacuna, la temperatura en este niño. Sí o sí. ¿No? Antiamarílica le colocamos a los 15 meses, al año y 3 meses. 0.5 ml por vía subcutánea. La antipolio oral nos dice una dosis a partir del año. Pero acá ya, como les dije anteriormente, en la otra, aquí no es refuerzo. Acá ya es refuerzo. Su primer refuerzo. ¿Pero de cuál? De la vacuna oral que han puesto. Que la vamos a colocar a los 18 meses. ¿Ya? A los 18 meses. Se lo va a colocar. Y otro refuerzo le vamos a colocar a los 4 años. 2 gotitas por vía oral. La vacuna contra la influenza le colocamos una dosis al año. Sigue administrándose 0.25. Pero ¿por qué no le puedo administrar 0.5, licenciado? Ustedes en su puesto de salud tienen que abastecerse de vacunas de influenza y deben de tenerla. 0.5 es para un adulto, 0.25 es para un niño menor de 3 años. ¿Pueden ponerlo? Sí. Revisen ustedes su ficha técnica. Si en su ficha técnica les dice que pueden recibir al niño, le pueden administrar 0.5 siempre y cuando no haya recibido a los 6 y 7 meses ni al año haya recibido influenza la dosis de 0.25. No ha recibido, tiene 2 añitos, le pongo 0.5. Porque a partir de los 3 años yo ya le voy a poner 0.5
ml. Por eso es muy importante que todos ustedes revisen la ficha técnica de todas sus vacunas. DPT, un refuerzo. Su primer refuerzo, 18 meses, 0.5 ml por vía intramuscular. Esta vacunita, los niños presentan dolor. Acá me olvidaba algo también muy importante. Hay pacientitos pediátricos, niños menores de 5 años, que cuando ustedes le vacunan, le administran el paracetamol. El niño tiene 6 meses, le pusieron influenza, le pusieron antipolio oral y le pusieron IPV intramuscular. Va a producir fiebre, dolor. Ustedes terminaron de vacunarle, le pusieron el paracetamol, le dieron paracetamol de manera preventiva para que no le dé fiebre. No, eso de darle paracetamol está muy mal. Ustedes no deben darle el paracetamol. ¿Por qué les digo que no deben darle el paracetamol? Porque ustedes no están dejando que la vacuna se adapte con el organismo. No están dejando que el organismo y la vacuna se fusionen. No dejan que su organismo luche contra ese, reconozca más que nada la vacuna, el anticuerpo. No lo están dejando. Ustedes lo que tienen que hacer es dejar su proceso de adaptación, dejar que se adapte la vacuna. ¿Por qué? Ustedes administran las vacunas, no le administren paracetamol, administrenle solo el paracetamol condicional a temperatura, fiebre. Por eso nos dice condicional. No es que debemos administrarlo si no presentó fiebre. No, solo se administra cuando presenta fiebre. ¿Ya? No lo administra. ¿Cuál es la vacuna nueva que se ha incorporado? Esta, la hepatitis A. Es la nueva vacuna que se ha incorporado en la norma técnica de inmunizaciones. Esta vacuna de la hepatitis A es la que ahora vamos a administrar. Desde este año se está administrando ya la vacuna de la hepatitis A y solo se va a administrar una sola dosis. Los privados, por ejemplo, esta vacuna administran 2 dosis. Que hay vacuna hepatitis A pediátrica y vacuna hepatitis A adulto. Que ambas tienen ambas presentaciones, ambas dosis que se pueden administrar al adulto, de 2 dosis. Pero según la norma técnica, solo debemos administrar una dosis por vía intramuscular. Porque esta jeringa ya viene una jeringa precargada. Ustedes ya debieron de llegar a sus puestos de salud. O si todavía no les ha llegado, es porque todavía no les ha capacitado al personal. Y todo personal de salud, de todos los establecimientos, centros de salud, ya debe estar actualizados con la nueva norma técnica de inmunización. Porque esta norma se debió poner en práctica desde enero, desde este mes, desde la 1 de enero, ya deberían de haberla puesto en práctica, ¿no? Esquema de vacunación para el niño de 2, 3 y 4 años. Acá, vacuna contra la varicela. Pero ustedes me dirán, la vacuna contra la varicela solo es una dosis, licenciada. ¿Y por qué la ha puesto cuando tenía 1 año? ¿Y por qué ahora le está poniendo nuevamente cuando ya tiene 2 años? Sí, muy buena pregunta. Le estoy poniendo la vacuna de la varicela ahora porque tal vez el niño
No ha recibido. No ha recibido cuando tenía 1 año. Le voy a colocar a sus 2 años, porque no va a perder. Porque así me dice la norma. Pero ahora, también ya la norma considera que puedo aplicarlo máximo hasta los 4 años. Siempre y cuando el niño no haya recibido ni a los 2 años ni al año. Si no lo ha recibido, lo voy a poner hasta los 4 años. ¿Ya? Solo ahí. Vacuna de influenza pediátrica. Colocamos, como ya les dije, una sola dosis. Menor de 3 años, o sea, el niño tiene 2 años, 11 meses, 29 días, yo le voy a colocar la influenza pediátrica, la dosis de 0.25, pero si el niño tiene 3 años, la voy a colocar la dosis de 0.5. ¿Sí? La voy a colocar. Pero licenciado, ahora yo les hago la pregunta a ustedes. Yo le coloqué al niño, yo lo coloqué al niño 0.25 de influenza, una influenza de 0.25, cuando tenía 2 años y 10 meses, ¿ya? Sabiendo que la influenza es una dosis cada año. La pregunta es la siguiente, ¿le puedo administrar influenza a los 3 años? ¿Sí o ya no? A ver, díganme. ¿Pueden responder a través del chat? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Algún no voluntario? No, ya. Sí se puede colocar, pero vamos a esperar el tiempo de 6 meses. El intervalo de tiempo de 6 meses vamos a esperar para poder administrar la dosis de 0.5. ¿Por qué? Yo le administré a los 2 años y 10 meses lo que es la vacuna de la influenza, una dosis de 0.25, ¿no? A los 2 años 10 meses que tenía en octubre. Pero en enero, digamos, el 1 de enero ya cumplió sus 3 años. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Abril, máximo hasta enero, le puedo colocar nuevamente su influenza con un intervalo de tiempo de 6 meses. Se puede volver a colocar. Sí, se puede volver a colocar. 2 veces al año se puede colocar influenza, sí, sí se puede colocar la influenza 2 veces al año, no hay problema. Pero con un intervalo de tiempo de 6 meses. ¿No? La DPT adulto, perdón, la DPT, vamos a colocar ya su segundo refuerzo a los 4 años, la dosis de 0.5 ml, la vacuna antipolio oral, su segundo refuerzo a los 4 años, 2 gotitas por vía oral.
Colocábamos su primer refuerzo de antipolio oral a los 18, su segundo a los 4. ¿Ya vieron? Ahí está la diferencia. Tenemos ahora sí lo que es la vacuna para el adolescente. En la norma 141 administrábamos lo que era la vacuna de la VPH en adolescentes. Le administrábamos 2 dosis, pero ahora, desde este año, desde este mes de enero, desde el 1 de enero, ya se tiene que administrar una sola dosis. La dosis de 0.5 ml. ¿Sí? Vacuna contra la influenza y que también esta vacuna de la hepatitis VPH ya ha sido modificada. Ahora, porque les he puesto ahí administrar a partir del 2023 solo una dosis, les he puesto con rojo porque ya ha sido actualizada y ahorita vamos a ver a quiénes más vamos a administrar, ¿no? Vacuna contra la influenza adulto, ya le vamos a colocar 0.5 ml por vía intramuscular todos los años, una dosis. No hay un límite de edad. La influenza le podemos colocar hasta el día que va a vivir esa persona. Si, digamos, esa persona vive hasta los 100 años, hasta los 100 años le vamos a colocar. Vacuna contra la fiebre amarilla, una sola dosis. Si no recibió ninguna dosis, no recibió cuando tenía 15 meses, ya es adolescente, le colocamos. Por eso ustedes lo que hacen es administrar vacunación sistémica. En la vacunación sistémica no les van a, no van a poder administrar nuevamente. Solo ustedes van a administrar, por ejemplo, la influenza, la fiebre amarilla, ustedes van a administrar una sola vez en toda su vida, a excepciones de que esa persona viaje. Pero en cambio, si son no sistémicas, por el grado de exposición que tiene esa persona, en el caso de los privados, que ellos administran no sistémicas, ellos sí van a poder administrar cada 10 años, cada 5 años, porque ese trabajador o esa persona es una persona viajera y que tiene un grado de exposición. Es por ello que se le va a administrar y según la ficha técnica del laboratorio producto. Vacuna contra la difteria y tétanos, la DT. Esta vacuna contra la difteria y tétanos son 3 dosis que se le está administrando, la primera al contacto, la segunda a los 2 meses de la primera, la tercera a los 6 meses de la primera. ¿Cuánto? 0.5 ml por vía intramuscular. En los privados, la vacuna de difteria y tétanos le estamos colocando la primera dosis al contacto, la segunda dosis al mes, la tercera dosis a los 6 meses de la segunda dosis. ¿Pero por qué tanto? Porque así nos está indicando en la ficha técnica, ¿no? Porque los privados trabajamos más en base a fichas técnicas, pero sí también seguimos los esquemas de vacunación del Ministerio de Salud. Bueno, entonces, chicos, voy a poner su asistencia. Vacuna sarampión, papera y rubiola, que es una sola dosis a los 12 y 17 años. La dosis de 0.5 ml por vía subcutánea. Lo que es, sigue siendo 0.5 ml. Esta es la vacuna que estamos administrando ahora en adultos, perdón, en niños. Le administramos esta dosis al niño ahora a partir de los 9 años.
¿Por qué a partir de los 9 años, me dirán ustedes? Anteriormente, con la norma la 141, no se estaba colocando lo que era la vacuna de la VPH en niños, pero los privados sí estaban colocando esta vacuna. Sí administraban ellos VPH, pero ahora el Ministerio de Salud también decidió administrar a hombres, porque el VPH no solo se va a presentar en mujeres, sino también afecta al hombre, ¿no? Sabemos que contra el VPH estamos protegiendo de un posible cáncer reproducterino, pero en hombres no va a presentarse ese tipo de cáncer reproducterino, sino otro tipo de cáncer al aparato reproductor. Es por ello que ahora ya se recomienda la administración de la vacuna del VPH en hombres. Los privados también administran, como les dije, administran que manejan en dos presentaciones, de 2 dosis como de una dosis, ¿no? La concentración, la presentación, ambos laboratorios, cualquier tipo de laboratorio trabajan de diferentes concentraciones. Las concentraciones son distintas, no son iguales. Eso va a depender del tipo de laboratorio que utilicemos su vacuna. El esquema de vacunación para el adulto, no adulto mayor, sino adulto. Le pedimos la vacunación contra el adulto, una influenza, una dosis de influenza todos los años. 0. Tenemos que tener mucho cuidado por el motivo que el adulto mayor, algunos de ellos, algunos de ellos presentan raras veces lo que es anafilaxia. Raras veces presentan ellos una anafilaxia. Es por esto que a ellos le colocamos la vacuna de la fiebre amarilla. Si presentan, digamos, lo que es anafilaxia, le presentan lo que es una encefalitis, o que son diagnosticados con encefalitis, en el caso de ellos, limitamos la administración. Es por ello que en el inicio de la clase, de la charla, yo les decía que hay que administrar en ellos con una receta médica. Hay que hacer una excepción en ellos. Hay que administrarles con una receta médica. No les administremos así por así. Por eso siempre que administren fiebre amarilla a un adulto o a un niño, pregunten si es alérgico a algún tipo de medicamento, ¿no? Eso es lo que nos importa. Y sobre todo la edad. Si es un adulto mayor de 60 años, ya no se debería administrar, pero sí se puede administrar siempre y cuando ese adulto o ese adulto mayor viaje, pero con una previa presentación de la receta médica. Solo así ustedes pueden administrar. La vacuna de T adulto sigue siendo la misma dosis, igual que la adolescente. Le administramos 3 dosis, la primera dosis al contacto, la segunda dosis a los 2 meses, la tercera dosis a los 6 meses después de la primera, ¿no? La vacuna contra la hepatitis B. Hace un momento les dije que a partir de los 16 años ya administrábamos la dosis de 1 ml. Y por debajo de 16 años, o sea, tenía 15, administrábamos la dosis de 0.5. ¿Ya? Sigue siendo 3 dosis.
En este caso, la hepatitis B está haciendo aquí la administración mensual. La norma técnica también nos dice lo mismo, que tenemos que administrarlo mensualmente, pero el sector privado estas vacunas, administra estas vacunas de la misma manera que les he explicado de antes de la vacuna de difteria y tétanos. Administramos la primera dosis al contacto, la segunda dosis al mes, la tercera a los 6 meses después de la segunda. De esa manera administramos, ¿no? Pero ¿por qué tanto tiempo? De lo mismo les digo, la concentración sigue siendo la misma, son para la primera, segunda y tercera dosis, seguimos usando la misma concentración, no hay una variación, nada de eso. Tratamos de evitar los ESAVIS. Los ESAVIS son eventos supuestamente atribuidos a la vacuna e inmunización, ¿no? Esos eventos. Por eso que el privado tiene mucho cuidado en la administración de vacunas, porque al privado no le conviene perder. En cambio, el Ministerio de Salud hoy en día ha dejado de hacer lo que es la monitorización de los, está reportando casos de SARS, ¿ya? El privado no quiere perder y mucho menos ser cerrado, porque eso le perjudica económicamente. Y tienen mucho cuidado en su administración. Más que nada por los CESAI, solo por los CESAI son lo que nosotros nos cuidamos. El esquema de vacuna tiene vacuna, sí. Tiene que recibir vacuna de influenza, neumococo, tiene que recibir la vacuna de lo que es la del COVID. Estamos colocando en el sector privado neumococo cada 10 años, pero en cambio, lo que es, perdón, parece que mi internet, un momento, quiero ver, sí, se quiere cortar. No, 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 no se corte. Ya, continuamos. Como les estaba diciendo, en el sector privado, la neumococo colocamos cada 10 años. Tenemos en distintas marcas, distintas presentaciones. Tenemos en la marca Prevenar 13, Prevenar 23, ¿no? Distintas marcas, pero que solo colocamos a partir en el adulto mayor, le colocamos solo una dosis cada 10 años. Podemos colocar a un niño menor de 5 años o un niño de 2 meses, sí, le podemos colocar en el sector privado, el neumococo, pero vamos a colocar Prevenar 23 y vamos a seguir el esquema de vacunación del Ministerio de Salud. Los privados, recuerden que podemos utilizar el esquema del Ministerio de Salud también. Por eso también colocamos vacunación sistémica y vacunación no sistémica. Solo el Ministerio de Salud no administra o no hace la administración de vacunación no sistémica. ¿Ya? Vacunación contra el COVID, igualito. Seguimos haciendo la administración de vacuna COVID al adulto mayor, que tenemos que priorizar en ellos, ¿sí? La vacunación de la influenza tiene que ser una vez cada año. ¿Podemos colocarla al adulto mayor 2 veces al año? Sí, le podemos colocar con el intervalo de tiempo de 6 meses. Sí, podemos colocar con ese intervalo de tiempo de 6 meses, ¿no? ¿Qué más? Lo que es en el tiempo, el límite de edad, no hay un límite de edad. No hay límite de edad. Podemos colocar de si el adulto mayor vive hasta los 100 años, se le administra hasta los 100 años. Si vive hasta los 200, 500 años, mentira, no hay adulto que vive hasta los 500 años.
Solo hasta la edad donde viva, se mantenga con vida. Solo hasta ahí, nada más. Pero hay que tener mucho cuidado en su administración. Hay que monitorear sus signos vitales antes de la administración. Hay algo muy importante que yo me olvidaba. Ustedes al momento de vacunar tienen que hacer firmar un consentimiento informado al padre de familia en el caso de los niños menores de 5 años, en el caso de la administración de vacuna VPH, en el caso de la vacunación en adolescentes. Hay que solicitar o obtener el formato de consentimiento informado para poder administrar las vacunas. Sin ese consentimiento ustedes no lo pueden administrar, ¿ya? Esquema de vacunación para la gestante. La gestante también tiene que recibir sus vacunas. Recibe influenza, recibe hepatitis B, recibe DT, recibe DPTA, recibe vacuna contra el COVID. La vacuna de influenza ya la conocen, que tiene que recibir una dosis cada año, ¿ya? Pero acá les voy a hacer una pregunta a todos ustedes. La pregunta es la siguiente. Es una gestante, antes de ser detectada como gestante, digamos, el 10 de octubre o el 15 de octubre del año 2022, se le administró influenza 0.5 ml. Les estoy dando un caso, ¿ya? Ella se cuidaba con los inyectables mensuales, la cual dejó de cuidarse a partir de noviembre. Diciembre también viene, no sale positivo embarazo, nada. Viene en enero, viene el 20 de enero, ¿no? Viene el 20 de enero, se le hace una prueba de embarazo, la cual resulta positivo. El 20 de diciembre del 2022 menstrua. 20 de enero ya no menstrua. Se hace prueba, resulta embarazada. Positivo, ¿no? La pregunta es, ¿se puede administrar influenza a esa gestante? ¿Sí o no? Teniendo en cuenta que se administró el 10 de octubre del 2022. ¿Se podría administrar sí o no la influenza en una gestante? Pueden decirme a través del chat que con gusto voy a aclarar también sus dudas si tuviera, ¿no? ¿Alguien por ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Nadie? ¿Algún comentario que tengan? ¿Puede recibir sí o no? A ver, acá hay una respuesta. Katia, no. Muy bien. ¿Alguien por ahí? Ya, bueno. Sí puede recibir, pero va a recibir. Tenemos que esperar 6 meses. Porque acá hay algo muy importante que nos dice. Una dosis
durante el embarazo en cualquier trimestre de gestación o puérpera, ¿ya? Tiene de diciembre a enero, tiene supuestamente un mes de embarazo, porque ustedes saben que contamos desde la última fecha de regla. Su FUR es esa, ¿no? Supuestamente ha menstruado la última vez en 20 de diciembre, pero es una gestante ya detectada positiva en enero del 20. Y yo le coloqué influenza el 10 de octubre. Le coloqué el 10 de octubre. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. En abril le puedo colocar su influenza. Tiene que pasar el intervalo de tiempo de 6 meses. ¿Le pasa algo al bebé? No, no, porque el bebé no ha recibido influenza, la madre no ha recibido influenza en octubre, porque no estaba embarazada en octubre. Ha recibido en octubre, pero no estaba embarazada. Así que en enero ya está embarazada. Ahí ya voy a protegerle. Pues, ¿no? Porque la influenza atraviesa la barrera placentaria. La hepatitis B, sí, vamos a tener que colocarle a partir de las 20 semanas de gestación. Va a recibir sus 3 dosis, sí o sí, mensuales. ¿Ya? La vacuna DT va a recibir una dosis, pero aquí hay un pero. No dice al primer contacto con el servicio de salud hasta las 26 semanas. Hasta las 26 semanas yo tengo para poder administrar DT. ¿Puedo administrar hasta esa edad? Sí, puedo llegar a administrar incluso. Pero si yo he detectado en enero que ya tiene un mes de embarazo positivo, ¿no? Sabemos que tenemos que contar un mes, 4 semanas. Me dice que debo colocarle hasta su al contacto. Entré en enero al contacto con ella, sí, le administro primera dosis. La segunda dosis de la DT que me dice que debo administrar a los 2 meses después de la primera, o sea, a las 8 semanas. En enero ya tiene una semana. En febrero, el 20 de febrero, tendrá 8 semanas. Pero ahí hay un corto tiempo. Hay un corto tiempo. Tiene que pasar 8 semanas después de haber administrado, de la administración. Si yo he administrado el 20 de enero, porque estoy entrando en contacto con ella para administrar DT, le voy a administrar el 20 de marzo, su segunda dosis, ¿no? Ahí. Luego me dice la vacuna de PTA. La vacuna de PTA debo administrarle a partir de las 20 hasta las 36 semanas. Ahora, yo solo le administro porque hasta marzo la gestante va a tener 16 semanas. La tercera semana, perdón, la tercera dosis de la difteria y tétanos me dice que debo administrarlo a los 6 meses después de la primera. Si es en marzo, he colocado la segunda. Abril, mayo, junio, julio. En julio voy a colocar lo que es su tercera, pero ¿le colocaría una tercera de DT? No, porque ya la gestante está entrando a las 20 semanas y en julio ya va a tener 36 semanas. Así que ya no lo voy a tener que colocar. Ya la voy a colocar de frente DT, DT, DTPA, perdón, DTPA le voy a tener que colocar. He tenido la opción de colocar 2 DTs antes de que cumpla 20 semanas. Llegó a cumplir 20 semanas, ya le puedo colocar DTPA, porque le he colocado cuando tenía 16 semanas.
Un mes más, en abril, ya cumple 20. ¿Le puedo colocar? No, porque acá me dice mínimo 8 semanas después de la DT. Debe pasar 8 semanas para colocarlo. ¿Ah? En abril ya tiene 20 semanas. En junio ya tiene sus 24 semanas, ¿no es cierto? Sus 24 semanas ahí ya debería colocarle, porque ya pasó 8 semanas después de la segunda dosis de DT, así que ya puedo colocarle su DTPA. ¿Necesariamente debo colocar una tercera solo DT? Ya no, porque la DTPA que ustedes le están colocando ya la cubre, ya cubre como tercera dosis de DT. Y esta vacuna DTPA es acelular. Los privados administramos a partir de los 4 años en niños y niñas de ambos sexos. Desde los 4 años para adelante la administramos y administramos DTPA en cada embarazo. Si la señora se va a embarazar cada año hay que administrar DTPA. Ya no DT, solo DTPA. ¿Ya? No se olviden eso. Vacunación COVID gestante. Solo se está administrando 2 dosis de la vacuna. Cualquiera de las vacunas Pfizer. Por ejemplo, el Pfizer estamos administrando 2 dosis con un intervalo de tiempo de 21 días como máximo a partir de las 9 a 12 semanas de embarazo. ¿Cuánto es la dosis? 0.3 ml por vía intramuscular. Y todas las vacunas, todititas las vacunas a 8 grados centígrados. ¿Ya? Esquema de vacunación para el personal de salud. El personal de salud también tiene que recibir vacunas. Tiene que recibir vacunas, pero ¿por qué? Porque el personal de salud es el personal de primera línea que entra en contacto con las personas en la atención del paciente. Tiene un mayor grado de exposición y en ellos sí o sí tienen la obligación de recibir la inmunización, la vacunación. Que le pedimos que reciban vacunas de hepatitis B, sus 3 dosis, su influenza que deben de recibir cada año, su fiebre amarilla, su diftotetánico, la difteria y tétano, sus 3 dosis, su sarampión, papera y rubiola, su vacuna contra el COVID, su vacuna contra la neumonía. Deben de recibir eso y es de obligación y reforzarlo cada 10 años. La norma técnica, la 196, no nos dice, pero deberíamos reforzar. Las normas técnicas internacionales sí lo dicen. El esquema de vacunación para el grupo especial. Hay un esquema de vacunación para especiales, pero acá debemos especial, que tenemos, por ejemplo, pacientes que son portadores de VIH-Sida, pacientes oncológicos, inmunodeprimibles, ¿no? Ellos tienen que recibir lo que es también sus vacunas. Reciben la misma vacuna, sí, pero pedimos algo muy importante en ellos para que puedan recibir sus vacunas. Lo que pedimos en ellos es hacerle una prueba, un recuento linfocitario. ¿Pero de qué? Un recuento linfocitario que nos va a determinar si el paciente, que nos va a determinar si el paciente está apto para recibir la vacuna, sí o no. ¿Ya? A ver, me informan que está entrecortado, vamos a ver por qué. Pues sí tengo internet, claro, ya.
Debe ser por mi garganta. Ya, vamos a continuar. Voy a tratar de hacer un poco más claro, ¿ya? Como le estaba diciendo, para poder administrar todas las vacunas a estos casos de pacientes especiales, por favor, este VIH-Sida, pacientes oncológicos, a ellos tenemos que hacerle un recuento linfocitario porque no debemos de administrarles sus vacunas sin tener este recuento. Nosotros administramos la vacuna porque el paciente con VIH-Sida y paciente oncológico, sus defensas se encuentran debilitadas y es por ello que nosotros debemos hacer lo que es una prueba linfocitaria, un recuento. Al administrarle la vacuna, cuando le administramos la vacuna, cuando su sistema inmunológico se encuentra debilitado, no le va a favorecer, más bien vamos a hacer repotenciar, vamos a favorecer al mismo virus de esa persona que ya porta, en el caso de VIH-Sida. Vamos a debilitar más su sistema inmunológico. Vamos a hacer que el virus que porta se haga más fuerte y ataque más al paciente. ¿Ya? Y no va a permitir que el anticuerpo se una con nuestro organismo. Porque los retrovirales que reciben estos pacientes inhiben el avance, inhiben la actividad del virus. Y con esta vacuna, si su recuento linfocitario está bajo con esta vacuna administrada, no se van a poder funcionar, no se va a poder proteger, ¿no? Son las mismas vacunas que le pedimos al paciente. Nosotros tenemos que administrar la vacunación al paciente, una vacuna segura, una vacuna de calidad. En todo momento debemos administrar una vacuna de calidad, pero para poder administrar una vacunación segura tenemos que seguir 4 puntos. Tenemos que ver la vacuna de calidad, que tiene que ver la formulación, el transporte, el monitoreo, la temperatura, el ESAL. Y hay que fortalecer las alianzas de comunicación, ¿no? Lo que es en vacunación de calidad, vemos ahí el transporte. Primero vemos la formulación y la producción en un laboratorio. Ahí, para que la vacuna sea elaborada, se tiene que contar con los medios adecuados, con el ambiente adecuado, con una temperatura adecuada, ¿no? Con eso se debe contar. Transporte de vacunas. El transporte puede ser por distintos medios, por aire, por el mar, por tierra, pero en todo momento de esos transportes, en cualquiera de los transportes que utilicemos, o los medios de transporte que utilicemos, tenemos que mantener la temperatura. En todo momento tenemos que mantener la temperatura. Es muy importante mantener la temperatura. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Porque nosotros no podemos administrar una vacuna cuando está con una temperatura por debajo de cero, porque esa vacuna ya está congelada, ya no sirve para la administración de los seres humanos. Esa vacuna ya tiene que ser descartada, ya se da por perdido. Podemos producir un ESAVI al administrar una vacuna que no ha sido conservada a la temperatura adecuada y mucho más si está por encima de los 8 grados centígrados, ¿no? Prácticas de seguras de inyecciones. Nosotros colocamos las vacunas por medio de inyectables, porque eso es un procedimiento, es un inyectable colocar una vacuna. Al colocar la vacuna, colocamos un inyectable porque el inyectable es un procedimiento traumático, es un procedimiento invasivo que lesiona y perfora la piel, ¿no? Porque al aplicar el inyectable, nosotros tenemos que aplicar bioseguridad, desinfectar la zona, ¿no? Porque la vacuna no tiene que perjudicar al paciente, más bien le tiene que beneficiar a él. Eso es lo que vemos ahí, tanto la inyección e inyección segura. Inyección segura
seguridad para quien recibe la inyección. ¿Por qué seguridad? Yo le voy a administrar una vacuna adecuada, en una temperatura adecuada, aplicando la asepsia, antisepsia, desinfectando la zona de aplicación, la dosis indicada, ¿no? Seguridad para el trabajador de salud. Yo estoy realizando un buen trabajo, estoy desinfectando, estoy seguro del procedimiento que voy a realizar. Seguridad para la comunidad y el medio ambiente. Yo no puedo eliminar mis vacunas, mis desechos de las vacunas que he utilizado en eliminarlos al medio ambiente. No puedo botarlos ahí porque estoy produciendo una contaminación ambiental. Y mucho más si he botado una aguja con una jeringa y una aguja, una persona, un niño lo puede encontrar, puede jugar con eso, puede pincharse, contaminar, infectarse de alguna enfermedad transmisible, ¿no? Seguridad para quien recibe la inyección. Tenemos que ver ahí también la conservación de las vacunas al momento de transportar en un termo, colocarlos en un termo portavacunas, que esas vacunas no tienen que estar en contacto directo con los paquetes fríos. El termo tiene que estar preparado. El paquete tiene que estar diluido adecuadamente. No debe estar diluido con agua del caño. No. Tiene que sudar a temperatura del ambiente. No exponerlo a la luz solar, al sol. Ahí en cadena de frío, dejémosle que siga sudando solito. Va a demorar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Que demore. Tiene que demorar. O si no, sáquenlo los paquetes congelados de un día por otro y coloquen en su termo. Que vaya sudando ahí toda la noche. Y para el día siguiente entran a su turno a las 7 de la mañana, ya ese termo está preparado. Listo. Esto es el manejo de los frascos, de las agujas, perdón, de los frascos, de las vacunas, una vez que están abiertas. ¿Cuánto tiempo duran? ¿A qué yo me refiero abierta? Desde el momento que yo he abierto el frasquito, porque la ampollita tiene un frasquito, tiene un capuchoncito ahí, presiono, introduzco la aguja, ya estoy haciendo una abertura, estoy perforando. Así que por lo tanto, ya no me va a durar tanto tiempo, va a reducir el tiempo. Por ejemplo, la BCG, viene presentación multidosis que duran 6 horas. La hepatitis B vienen dos presentaciones que son monodosis y multidosis. Monodosis es una sola dosis abierta, perdón, de uso inmediato. Multidosis que tiene una duración de 4 semanas. La antipolio oral dura 4 semanas, presentación multidosis. La IPV, uso inmediato, presentación monodosis. La DPT, DT, DPTA tienen presentaciones monodosis como también multidosis, ¿no? La ETPA tiene presentación monodosis, es de uso inmediato, no dura 4 semanas. La pentavaléntesis de uso inmediato, monodosis, neumococcus inmediato, rotavirus, también monodosis, uso inmediato. La influenza tiene dos presentaciones, multidosis, monodosis. Monodosis, uso inmediato, multidosis, dura 4 semanas. BPH es monodosis, uso inmediato. La fiebre amarilla, la vacuna amarílica, presentación, monodosis, perdón, monodosis y multidosis. Los privados manejamos monodosis, los centros de salud están manejando multidosis con una duración de 6 horas. Sarampión, papel y rubiola, multidosis, duración de 6 horas, como también hay presentaciones de monodosis. Varicela, uso inmediato, monodosis. Las técnicas de administración adecuado y uso adecuado de las jeringas. Tenemos ahí nuestra regla de oro, las 6 reglas de oro. Tenemos que seleccionar una dosis adecuada según el esquema de vacunación que le corresponde al niño de acuerdo a su edad. El diluyente adecuado. Yo no puedo utilizar un diluyente que no es para diluir otra vacuna. Por ejemplo, si yo voy a preparar una vacuna BCG, perdón, BCG o hepatitis, sarampión. Si voy a vacunar con lo que es SPR. No.
tengo que utilizar su propio diluyente. Tengo que seleccionar una jeringa y adecuada de acuerdo a la vacuna a administrar. ¿No? Por ejemplo, si yo voy a administrar vacunas, sarampión, papel y rubiola, que lo voy a administrar por vía subcutánea, ustedes tienen que seleccionar una aguja, una jeringa. Es una jeringa de 1 ml con una aguja 25G por 5 octavos. Hoy en día estamos utilizando solo las agujas jeringas autorretráctiles, que significa que ya vienen las agujas incorporadas. Anteriormente utilizábamos jeringa con su aguja por separado que teníamos que conectarlas, ¿no? Hoy en día no. Se están utilizando los autorretráctiles con el fin de evitar ya los accidentes. Sitio de administración. ¿Dónde voy a administrar? Los brazos y las piernas, ¿no? Vía de administración. ¿Por qué vía? Endovenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica, oral, oftálmica, óptica, dérmica, rectal, vaginal. ¿Qué vía? Tengo que seleccionar la vía a la que le corresponde, porque las vacunas administramos intramuscular, intradérmica, subcutánea, vía oral. Solo tenemos 4 formas de administrar, ¿no? El intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo no debe exceder máximo más de los 5 segundos. Tiene que ser lo más rápido posible para evitar que la vacuna se exponga a la temperatura ambiental y afecte la vida fría de la vacuna. Seguridad para el trabajador. No se recomienda lo que es el retapado de las agujas. Por eso que estamos utilizando las jeringas autorretráctiles. Anteriormente no utilizábamos esas autorretráctiles. Ahora estamos utilizando esas autorretráctiles. Consideraciones para el uso de cajas de bioseguridad. Nunca se recomienda el llenado de las cajas en su totalidad. Solo hay que llenar las 3/4 partes, ¿no? Errores operativos. Los errores operativos son los que nosotros cometemos al realizarnos algún tipo de accidente, como cuáles los pinchazos. Y para poder evitar los pinchazos, estamos utilizando lo que son las agujas autorretráctiles, jeringas autorretráctiles. Evitar el retapado. Hay que hacer una manipulación adecuada, porque así, con el pinchón que nos vamos a producir o el accidente, podemos evitar infectarnos de hepatitis B, hepatitis C o VIH-Sida, ¿no? Los medios de eliminación, no tanto, acá. Disposición segura de los desechos para poder eliminar. Hoy en día están viniendo a las redes de salud, microredes de salud, empresas que se dedican al reciclaje de material biocontaminado, punzo cortante, o sea, contaminado totalmente, como agujas, todo eso, ¿no? Que ellos se encargan de recoger el material e incinerar a una temperatura de 850 grados centígrados. Por A o B no viene. Nosotros como profesionales de la salud, en todos nuestros puestos, centros de salud, tenemos fosas. Que esas fosas tienen que tener una profundidad de 5 metros para adentro. 5 metros para adentro. Con esa profundidad debe estar. ¿Por qué? Porque ahí voy a utilizarlo de relleno, de relleno. Ahí voy a eliminar todo lo que son las agujas, jeringas. ¿Las voy a tener que quemar? Sí, se va a tener que quemar y se va a tener que colocar ahí. E incluso hoy en día ya no se recomienda lo que es el quemar, porque al pasar los años eso empieza a deshacerse. Pero ¿cómo vamos a tener que eliminar los frascos de las ampollitas? Hay que sacar las tapitas que tienen, los capuchones, los cauchitos que tienen ahí, quitarlos, sumergirlos, todos esos frasquitos, en un recipiente con agua y cloro al 5% por un tiempo de 30 minutos. Luego de eso, trituramos, triturado y los enviamos al relleno, a la fosa que hemos abierto, ¿ya? Hay que hacer el monitoreo de los ESAVIS. El monitoreo de los ESAVIS sí o sí tiene que ser. Hoy en día ya los centros de salud, puestos de salud, no están realizando monitoreo de los ESAVIS.
No hay reporte de SAVIS. Tienen que hacer monitoreo de los SAVIS. ¿Qué significa esto? El SAVI es un evento supuestamente atribuido a la vacuna. Es una reacción que puede ser a causa de la vacuna, como también no puede ser a causa de la vacuna. Ustedes lo que van a hacer, una vez terminada la administración, no significa que ya el paciente se va a su casa, no. El paciente tiene que reposar, descansar. ¿Por cuánto tiempo? 10 a 15 minutos en tu sala de espera de tu centro de salud, tu puesto de salud. Porque así tú vas a estar al tanto en verle si presenta algún tipo de reacción o le llega a chocar. Posterior a ese tiempo, ya el paciente se puede retirar, ir a su domicilio. Pero al día siguiente tú también tienes que ir a verlo. Ahí estás haciendo una visita y estás haciendo un seguimiento. Ahí estás monitoreando si hay un ESAVI. Le vas a preguntar cómo está, presentaste algún tipo de reacción, revisas la zona donde le has colocado la vacuna. Así estamos haciendo un monitoreo de ESAVI y así vamos a poder reportar. En la norma, en la 196, tenemos lo que es el formato para notificar casos de SAVI. Pero lo que más reportamos son casos de SAVI severo, ¿no? Reducción de los errores programáticos, podemos reducirlo haciendo un manejo adecuado de la temperatura de las vacunas, manteniendo la cadena de frío adecuadamente, monitoreándolo en todo momento, ¿no? Condiciones de bioseguridad que el personal de salud tiene que contar. El personal de salud siempre debe de tener su kit de emergencia. En ese kit de emergencia tiene que tener lo que es su oxímetro, su alcohol, su jeringas, su epinefrina o adrenalina, su termómetro, su presión, equipo de presión arterial. Y muy aparte de que él tiene que estar protegido, bien protegido en estos tiempos de pandemia. Las normas de bioseguridad ya las han existido desde hace tiempo, desde antes de que aparezca esta epidemia, esta pandemia de COVID. ¿Qué pasó? No las hemos puesto en práctica, por eso que varios profesionales de la salud han fallecido. ¿Sí? Eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Pueden hacer sus preguntas también a través del chat, que con gusto les voy a aclarar y responder sus dudas. Alguna pregunta, alguna duda que tengan, pueden hacer sus preguntas a través del chat, que con gusto voy a responder y aclarar sus dudas. Así es. Muchas gracias, licenciado Jonathan. También pueden activar sus audios para que puedan realizar alguna consulta o tengan alguna duda o quieran compartir alguna sugerencia tal vez. Perdón. Gracias a la Escuela de Salud Almenara que el día de hoy ha hecho posible la clase de el día de hoy, inmunizaciones y cadena de frío. Bien, por favor también si puede ayudarme con las cuentas, por favor, Sí, licenciado. justo ahorita lo voy a compartir. Perfecto. Bien, mientras que se van animando, tal vez hacer alguna consulta o alguna pregunta que deseen realizar o alguna experiencia tal vez que deseen compartir, ¿no? Pueden hacerlo a través del chat o activar sus micrófonos, no hay ningún problema. Les indico que para poder certificarse pueden realizarlo a través de nuestras cuentas. Hacemos también envíos a provincia y para una certificación en físico para las personas que deseen postular tal vez algún cargo o estén realizando alguna presentación de trabajo, pueden acceder a un certificado físico también, pueden contactarse con mi persona o con sus asesores. Aquí les voy a dejar el link para que ustedes puedan escribirme directamente en caso no sepan quiénes son sus asesores. ¿Bien? Perfecto, ahí ya está pantallando el licenciado los números de cuenta. Contamos ya PayPin es el mismo número también. Contamos con Banco de la Nación, BCP y BBV. ¿Sí? Gracias, licenciado. ¿Alguna consulta que deseen realizar, tal vez?
algo que no haya quedado claro. O todo ha quedado muy claro, muy específico. No hay ninguna duda. Como les comentaba, los certificados en físico les ayuda mucho a todas las personas que desean realizar alguna postulación a algún cargo. Todas las certificaciones en físico, recuerden que van firmadas con puño y letra con las personas autorizadas, tanto el gerente y la directora académica de nuestra institución. ¿Bien? Dudas, consultas que puedan tener. Al parecer todo ha quedado muy claro, ¿verdad? Gracias por la presencia de cada uno de ustedes también. Esta clase ha sido grabada, así que no se preocupen si no han podido escuchar la clase completa o han ingresado tal vez a la mitad. No se preocupen que